de oración. Ustedes saben, bueno, como ustedes saben, falleció un amigo mío muy cercano a la familia, como un hermano, y bueno, todavía no han traído el cuerpo de él, todavía su esposa está por allá en Santo Domingo y bueno, está luchando con todo eso. Algunos de ustedes tal vez no sepan, otros sí. Ella perdió a su hijo hace 4 años. Su hijo tenía 20 años y también lo perdió. Y ahora pierde a su esposo. Entonces, por favor, les pido la oración por Margarita López y bueno, y por la familia, por supuesto, que también Dios traiga consuelo a todos y fortaleza. Yo quiero orar por ella hoy, por su familia. Si alguien tiene alguna otra petición, acción de gracias. Seguimos dándole gracias al Señor por los hermanos cubanos que ya pronto van a estar aquí. Faltan 6 más por aprobar, ¿verdad? Por Lisi, que Grisel, Lisi Grisel, se le dice Lisi de cariño, pero se llama Grisel. Por la hermana que falla, que el esposo no le dieron la visa, no sé cómo se llama. Ana Luisa, sí, Ana Luisa. Ella quedó ahí en México, en Monterrey. Me estaba diciendo que si había alguna iglesia reformada por allá, que le dijéramos alguna iglesia cerca. Yo no sé cuál es la que está yendo el pastor. Ustedes saben, el pastor Javier, él acaba de venir, llegó creo que hoy. Me imagino que sí. Es que no creo que haya mucho, pero bueno, hay que preguntarle, Javier debe saber. Javier, le voy a preguntar, eso es algo que tengo que tener porque ella quiere, de verdad que ella, tiempo que estuvo, el poco tiempo que estuvo con nosotros, ella de verdad que y estaba tan emocionada por empezar sus clases y todo, que compró hasta su libro y toda la cosa, pero bueno, pasó todo esto. Pero su hijo sigue aquí, vamos a orar por él también, Francisco, porque el muchacho sigue aquí, está en la universidad. Tiene como 18, 20 años el muchacho, por ahí. Juega, sí, él juega béisbol, los que quieran ir a verlo también, pues se comunican con Anthony, no sé si tú ya lo has llamado. Todavía no, pero llámenlo, sí, porque está aquí solo, ¿no? Pero bueno, vamos a orar en este momento. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, dándote gracias por Cristo, Padre, por haber venido en carne a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso somos nosotros, Padre, tus hijos, tu iglesia, Señor. Gracias por tu gran misericordia, tu gran amor, tu gran bondad que has derramado sobre nosotros. Y aquí estamos, Señor, en el día tuyo, Padre, para adorarte, para escuchar el consejo poderoso de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú uses al hermano pastor Jesús Angulo de una manera especial, que tú prepares, Señor, nuestros corazones desde ahora, desde ya, para recibir tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Que también todo aquel, Padre, que venga a este lugar pueda sentir la poderosa presencia tuya, y aquellos, Señor, que tú llames a esta salvación tan grande, los llames hoy, te lo rogamos, conforme a tu voluntad, a tu decreto eterno. Ponemos en este momento también, Señor, en oración, pidiéndote, Padre mío, por los hermanos de Cuba, que ellos terminen de llegar aquí con bien, Padre, que ellos tomen buenas decisiones, continúen siendo guiados por ti, Dios mío, si es tu voluntad, queden en Miami o vengan acá a Houston, Señor. Nos preparamos también para recibirlos a ellos también, Señor, conforme a tu deseo. Pedimos, Dios amado, por nuestra hermana o por los otros hermanos que están en Cuba esperando la salida, tú les abras puerta también a ellos, Señor. Puedan llegar lo más pronto posible. También rogamos por Grisel, Señor, que está quebrantada de salud, Padre. Pedimos que tú pongas tu mano de poder sobre nuestra hermana, la sanes, la restablezcas, Señor amado, y la fortalezcas en el ser interior para que ella pueda seguir adelante, alabándote y sirviéndote, Señor, en tu obra.
Dios mío, pedimos por Javier también para que tú le des tranquilidad, le des paz en medio de todo lo que él está enfrentando, no solo con su esposa, sino con los hijos también, Señor bendito. Ayúdalo, dale sabiduría, que pueda entender, Dios mío, que tú estás en control de todas las cosas. Señor, verdaderamente nosotros todos dependemos de ti, como vamos a ver hoy, Señor. Tu providencia, tu decreto eterno es tan grande, tan poderoso que a duras penas, Señor, podemos nosotros comprender. Si tú no nos lo revelas, Espíritu de Dios, no podemos comprender tu palabra. Así que, Dios mío, te pedimos que nos ayudes. Rogamos también por nuestra hermana Ana Luisa, que tú la puedas colocar en un sitio allá en México, una iglesia reformada, que ella pueda ser guiada a esta iglesia, hermanos de amor, hermanos que la ayuden a ella, a su esposo, su familia que queda, para poder, Dios mío, ellos congregarse y crecer en el conocimiento tuyo. Dios mío, también seguimos orando por Francisco, que ahora queda aquí, Señor. Rogamos que él también sea confortado, que tú guíes sus pasos aquí a la congregación y que tú trates con este joven profundamente, llegue a conocerte, mi Señor. Te lo pedimos. Rogamos, Padre mío, también por nuestra hermana Margarita, que está enfrentando cosas tan difíciles en este momento, la pérdida de su esposo, la pérdida de su hijo. Que tú la sustentes, Señor, que tú la fortalezcas, la ayudes. Dios mío amado, la abraces como ella pedía, que nos decía, yo necesito que el Señor me abrace. Pedimos que ella sienta tu presencia poderosamente, tú la abraces, Señor, que tú la guíes para que pueda traer a su esposo, dale fuerzas, porque sabemos que no es fácil cuando ella llegue aquí a ver todo, su casa vacía, su casa, todo lo que ella construyó con su esposo, Dios mío. Sabemos que tú tienes un propósito con ella, que ella lo pueda comprender y que pueda comprender, Señor, que esto no es todo lo que estamos viviendo, sino es que es una parte nada más. De aquí partiremos a la eternidad contigo, Señor, y se acabará todo problema, todo sufrimiento, toda enfermedad, toda agonía, toda tribulación, Padre. Ayúdanos a entender que este es un plan tuyo perfecto. Oramos por nuestra hermana también, Natalia. Cuídala, guárdala, ayúdala, sigue obrando en la vida de ella también, Señor. Dios mío, pedimos por último, Señor, por esta clase. Dios mío, amado, estamos agradecidos por este lugar donde tú nos has permitido congregarnos. Síguenos ayudando, sabemos que somos débiles, sin ti no podemos, nadie, ninguno de nosotros, Padre, y me pongo en tus manos en este día para que tú me uses una vez más, para traer tu palabra a tus hijos y podamos crecer, entender. Sabemos que tu palabra, Señor, es un pozo sin fondo, Señor, pero tu misericordia y tu bondad nos revela hasta donde nosotros podemos entenderla. Ayúdanos a entender que este mundo todo es pasajero. Tu palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Por favor, Señor, ayúdanos no solamente a entenderla, sino a retenerla y a vivir consagrados a ti y al deseo de tu corazón. No permitas que nos apeguemos a este mundo, no lo permitas. Señor, si nuestros planes no son tus planes, destrúyelos, Señor, destrúyelos. Queremos hacer tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se me olvidó alguien? Oh, sí, Señor. Te damos las gracias por la hermana Angelina, Señor, por la sanidad, Angelina Cavazos. Te damos gracias por la sanidad de ella, Señor, por tu sierva. Gracias, Dios mío, amado. Sabemos que tú obraste y le estás dando más tiempo aquí en esta tierra. Dios mío, llena su boca de tu palabra.
para que ella le predique a toda esa familia venga al conocimiento pleno de tu verdad. Aprovechamos para orar por nuestros hijos, Dios mío. Señor, este es un llamado, Dios mío amado, de vida o muerte. Sabemos que es así. Vida eterna para todo aquel que se arrepienta y cree en ti, y muerte eterna, Padre, para todo aquel que te rechace. Ayúdanos con pasión a seguir predicando y enseñando esta palabra, las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, creo que a veces es bueno venir con una lista para que uno no se le olvide. Qué bueno que nos congregamos en el día del Señor. Qué alegría la presencia de Dios, lo más hermoso que puede sentir un ser humano. De verdad que sí. Y como sabemos que estas clases están siendo grabadas, las predicaciones, tenemos esa bendición, pues le decimos a aquellas personas que no tienen a Cristo, que no lo han recibido, que no tienen esa seguridad, esa certeza de que si cierran sus ojos aquí en esta tierra lo van a abrir en la presencia del Señor, que reciban a Cristo. Esto es un llamado de verdad a salvación. Nosotros como cristianos debemos llamar a la gente a la salvación con urgencia. Así lo hicieron los apóstoles, así lo hizo nuestro Señor. Nosotros debemos hacer eso. No sabemos nosotros quién se va a salvar, eso es verdad. Pero como yo siempre digo, debemos nosotros predicar como si todo el mundo se fuera a salvar, aunque sabemos que Dios ha escogido. Pero debemos predicar con esa pasión y debemos orar por todo el mundo como si todo el mundo se fuera a salvar. Y de esa manera lo hicieron los reformadores, ¿verdad? De la antigüedad, hermanos como John Wycliffe, Owen, todos esos puritanos, ¿verdad? Eran hombres y mujeres también de oración profunda, de entrega, de testimonio, vivieron la palabra de Dios con pasión. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que vivamos la vida con esa pasión y con esa entrega. Entonces, hermanos, estamos estudiando este tema tan importante para la vida de cada uno de nosotros. Y no sé si usted tiene, a mí me ha dado una hambre grande, ¿verdad? Que la confesión, el tesoro que es la confesión. De verdad que siéntase privilegiado que somos una iglesia confesional. Las iglesias cuando no son confesionales, ¿qué es una iglesia confesional? Bueno, eso mismo, que tienen una confesión de fe. Cuando no son confesionales, con el tiempo tienden a desviarse de la sana doctrina. Entonces, por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, enseñemos, estudiemos en sus casas, no solamente esperen el día domingo para estudiar la confesión, no, repásenla en su casa, lean los textos bíblicos, traten de memorizarla. ¿Por qué? Porque esos 32 artículos, esos 32 artículos que están ahí de fe, son importantes para la iglesia, ¿verdad? La iglesia como nosotros que somos bautistas reformados. Entonces, claro que hay otras confesiones, está la confesión de Westminster, hay otras confesiones que son muy buenas también, pero nosotros acogimos o nos adherimos a esta confesión de 1600, la Confesión Bautista de Londres de 1689. Viene siendo la segunda confesión porque la primera confesión bautista fue en el año 1677 y muchos se preguntan, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, históricamente lo que pasó fue que ellos, por la persecución que tenían los bautistas particulares somos nosotros, ¿verdad? Los reformados, porque están los bautistas generales. Los bautistas generales, pues ellos son arminianos, creen otras cosas diferentes, pero eso es un tema más largo para explicar y lo podemos explicar en otro momento. Pero los bautistas particulares, que son los reformados, en esa época estaban siendo perseguidos. Ellos trataron de publicar la confesión y no pudieron hasta
1689, que pudieron hacerla pública. Por eso usted ve que aquí al frente dice Segunda Confesión de Fe. Entonces, la confesión, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, no es la palabra de Dios. Nada está por encima de la palabra de Dios. ¿Ok? Absolutamente nada. La autoridad máxima de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Esa es la máxima autoridad y por eso nos guiamos en la iglesia. Pero la confesión nos ayuda a mantenernos en el camino. Imagínese usted un mapa, ¿verdad? Donde usted se traza algo. Fueron varios teólogos, hermanos, mentes brillantes que caminaron por esta tierra. Porque yo me encontré con una persona una vez y me dijo a mí, no, eso de Juan Calvino, John Owen, Lutero, me hizo así con la mano, me hizo así, eso no. Mano, ¿cómo tú vas a decir eso de mentes brillantes que el Espíritu Santo levantó como regalos a la iglesia? No puedes decir eso. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y a unos constituyó el Señor apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. O sea, hay algunas personas que Dios llama, el Espíritu Santo de Dios llama a enseñar en la iglesia. No a todos, pero sí a algunos. Entonces nosotros debemos respetar eso y ver en el pasado la marca que el Espíritu Santo ha ido dejando en la iglesia. Entonces sería muy orgulloso de mi parte decir, no, eso no tiene importancia. ¿Cómo vamos a decir nosotros que no tiene importancia la reforma? 1517, cuando se levanta, ¿verdad? Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en ese año, protestando porque la iglesia católica se había corrompido. ¿Era el deseo de Martín Lutero formar otra iglesia? No, él quería que la iglesia volviera al camino correcto, pero no, hermanos. Ellos no volvieron y lo persiguieron y por poco lo matan. Por la gracia de Dios, Dios tenía planes con él todavía aquí en esta tierra y vivió creo que alrededor de unos 16, 17 años más. Hizo la traducción de la Biblia al alemán, Martín Lutero, y sucesivamente Dios levantó otros hombres que hicieron las otras traducciones y así sucesivamente. Entonces nosotros no podemos echar eso. La Biblia que nosotros usamos aquí, ¿verdad? Estamos usando la Reina Valera 1960. Si usted mira, dice Cardioso y Reina de Valera, busque la historia de eso. Son hombres que entregaron sus vidas, mentes brillantes que el Señor levantó como instrumentos, porque esos son lo que son. Nosotros todos somos instrumentos. Pero la historia, el que no conoce la historia, hermano, no puede entender el presente. No hay peor cosa. Yo les animo a ustedes que sean lectores, que vean la historia, que aprendan de dónde venimos. Porque si no, hermano, entonces nosotros vamos a cualquiera viene y nos engaña. Entonces es importante. Las confesiones, esta confesión, que es la que nosotros tenemos, es importante para la vida de cada uno de nosotros. Es otro lugar, un lugar más donde nosotros podemos buscar rápidamente las escrituras. No sé si se han dado cuenta. Si vamos a hablar, por ejemplo, yo siempre digo del juicio final o del matrimonio, buscamos el capítulo que está ahí y nos da un tratado teológico condensado de lo que la palabra del Señor está hablando, apoyado, no solo, apoyado con versículos bíblicos. Entonces es tremendo. Usted no tiene, ya el trabajo lo hicieron ellos por nosotros. Usted no tiene que empezar a buscar aquí, ¿y por qué esto? No. Ellos dedicaron sus vidas a estudiar la palabra de Dios y por eso, y veían, y esto surge, hermano, por necesidades. La iglesia se estaba desviando y entonces ellos dijeron, necesitamos darle a los laicos una confesión de fe en que nosotros creemos para que se mantengan en la sana doctrina. Entonces por eso se crean las confesiones, los credos, los catecismos. ¿Se acuerdan que antes teníamos el catecismo, verdad? Que lo tenemos ahí y el catecismo, la gente,
se asusta, ay no, que somos la Iglesia Católica. No somos la Iglesia Católica Romana, no somos. ¿Okay? Somos bautistas, pero los catecismos nos ayudan en forma de preguntas y respuestas a memorizar la palabra de Dios. Y son cosas que están más que probadas. Usted sabe que algo, igual que la confesión, esté probada año a año por siglos, 4 siglos, y esté más que probado una forma de memorizar la palabra del Señor. Entonces, enamórese primero de la palabra de Dios, segundo de su confesión de fe, y si quiere leer otras confesiones, le podemos también recomendar otras que son buenas también, pero esta es la de nuestra iglesia. Ok, dicho todo esto, vamos a leer en el párrafo 5.5 de su confesión, ¿verdad? Lo que estamos hablando, el tema de la providencia de Dios, la providencia divina. Qué tremendo tema. Y vamos a profundizar hoy un poco, que el Señor me ayude en esta hora a hacerlo. Dice así: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. Fíjese que se usan estos términos para, quisiera decir exagerar, pero no es exagerar, de una forma de hacerlo más grande. Es que no hay palabras con que nosotros podamos decir la grandeza de Dios. Entonces por eso ellos usan estas expresiones tan elevadas, ¿verdad? Sapientísimo, muy sabio, muy sabio. Justísimo, muy justo. Que aunque nosotros pensemos en algunas ocasiones que Dios es justo, lo cual es pecado pensar así, no lo es. Él es justísimo. Entonces, clementísimo, muy misericordioso, muy misericordioso. Entonces sigue diciendo, a menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones para disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados. Fíjese, tremendas las palabras, dice, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante para que se apoyen en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las futuras ocasiones de pecado y para otros fines justos y santos. De modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Entonces, hoy vamos a estudiar en 2 partes. Ya ustedes saben cómo funciona la confesión. Cuando ustedes ven ahí el número, por ejemplo, ven el numerito 15, en ese mismo párrafo, ahí vamos a hablar de esa parte y después vemos el 16 al final, hablamos de la otra parte. Entonces, a manera de repaso, comencemos con la pregunta, que yo sé que ya muchos de ustedes lo saben. ¿Qué es la providencia de Dios? A ver quién puede, vamos a participar. El que vaya a hablar se para allí en el micrófono para que también se escuchen más. Vamos, ¿qué es, con sus propias palabras, no con sus propias palabras, qué es la providencia de Dios? A ver, va, la hermana Isabel. Dios es el creador de todas las cosas. Ok. Ajá, a ver, ¿quién más puede agregar? Adelante, Javier. Ok, perdón. Providencia de Dios. Ajá. Que Dios provee, sostiene. Al micrófono.
Ánimo, ánimo, ánimo. Así no se me van a dormir. De esa manera está dinámica la clase. Vamos. Nuestra hermana Adela. Que Dios provee todas las cosas, no hay nada que se vaya de su control, todo. Muy bien, Él sostiene, crea, provee, todo viene de la mano de Dios. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más pudiera decir? Ya, acuérdense que ya hemos caminado 5 párrafos. Este es el quinto, 4 párrafos, este es el quinto. ¿Quién más pudiera decir? ¿Ah? ¿Qué es la providencia de Dios? Es su gobierno soberano sobre todas las cosas de acuerdo a su decreto. ¿Ok? Es su gobierno soberano sobre todas las cosas de acuerdo a su decreto. Entonces, ustedes se acuerdan que estudiamos el decreto de Dios en el capítulo 3, si se acuerdan. ¿Quién se acuerda del decreto de Dios? Algo del decreto de Dios. ¿Verdad? Que Dios decreta las cosas como creador. ¿Ok? Y la providencia es cuando eso se manifiesta, ¿ok? En su divina providencia. Escuchen lo que dice o cómo lo define el Catecismo de Heidelberg en sus páginas 27 y 28. Escuche bien, dice: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar. Ustedes saben que muchas personas piensan o viven de esa manera. Bueno, a lo que Dios traiga, lo que pase mañana, vamos a ver si pasa. Pero no ocurre, sino que Dios ha decretado todo y todo acontece conforme a su voluntad. Él está en control absolutamente de todo. Entonces sigue diciendo, sino por su consejo y voluntad paternal. Termina allí diciendo el Catecismo de Heidelberg. Entonces continúa, que me gustó y quise traerle esto a ustedes para abundar un poco más. Continúa con una pregunta. ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y la providencia de Dios? ¿Qué creen ustedes? De por qué es bueno que nosotros tengamos el conocimiento de la providencia de Dios, hermana Ismar. Porque eso nos da la confianza de saber que todo está bajo el control de Dios. Sea cual sea la situación, Dios todo ya lo tenía Planeado. planeado. Muy bien, Para nuestro bien. muy bien, muy bien. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Fíjense lo que dice entonces aquí la respuesta. Dice, es beneficioso, muy bien Ismar, pero dice aquí que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos. Y que tengamos puesta en el futuro toda buena esperanza en Dios nuestro Padre fidelicísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos puede apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Por eso el que crea que va a hacer algo fuera de la voluntad de Dios no lo puede hacer. Aún el impío no lo puede hacer. Claro, podemos pecar, ¿no? Pero aún dentro de ese pecado, Dios está en control y cumple sus propósitos dentro de eso. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, quisiera nombrar también a John Owen.
John Owen fue uno de los teólogos más grandes que existió y él dijo en una ocasión hablando sobre la providencia divina que dijo, Dios sostiene todas las cosas en sus seres, fuerzas naturales y facultades. Dios obra en y a través de causas secundarias. Él gobierna todas las cosas para hacerlas cumplir sus propósitos para su gloria, incluso accidentes como el hierro de un hacha que sale de su cabo y hiere a un hombre. Y eso, vaya conmigo por favor a Deuteronomio 19:5 para que ustedes vean que aún los accidentes, las cosas que suceden, Dios tiene ese control. Dice, ay no, porque a veces decimos nosotros, bueno, porque esto, porque lo otro no. Dios también está en control de eso. Deuteronomio capítulo 19, versículo 5. Y dice, ¿sí están allí? Dice, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Fíjense ustedes que eso eran las leyes, los mandamientos que le estaba dando el Señor al pueblo, como el pueblo debería, las ciudades de refugio, está hablando de las ciudades de refugio. Pero fíjense que aún eso, el Señor ya lo está diciendo, que aún un accidente que pasara, que esté cortando leña y se sale y le da y lo hiere y se muere, está en control de Dios. Dios sabe que eso iba a pasar. ¿Ok? Por ejemplo, vayamos a Éxodos, capítulo 21, versículo 13 nos dice, Éxodos 21, 13 nos dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios, y yo quiero que usted vaya allí a la palabra, Génesis, Éxodos 21, 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Oiga bien, dice Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. ¿Ve? Dice que Dios lo puso en sus manos. Pero usted yo sé que tiene muchas preguntas. Espero que el Señor me ayude para darle todas esas respuestas aquí en esta clase. Fíjense que algo que agregó aquí John Owen, que entender cómo Dios obra a través de las causas secundarias. ¿Cuáles son las causas secundarias? A ver si se acuerda alguno de ustedes. Están las causas, la causa primaria. ¿Quién es la causa primaria? Ahí al micrófono, por favor. Vamos. Ejercicio. Las causas primarias son las que ya el Señor ha predestinado, ¿verdad? La secundaria sería... Las primarias, lo que Dios ya ha hecho, directamente, ¿verdad? Y las secundarias. Sí, las consecuencias de la primaria. Lo que acabamos de leer es una consecuencia secundaria. Aún Dios la usa. ¿Ok? Un accidente. Exacto. Pero sigamos leyendo. Es importante recordar, porque yo sé que hay muchas preguntas, pero es importante recordar que Dios no es el autor del pecado, pero ciertamente lo permite. Dios lo permite. O sea, es parte de su eterno decreto, de su soberano decreto. Es parte. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová. O sea, el Señor no es
el que hace el pecado, o sea, y ni puede ser tentado por el pecado, ni tampoco puede ser culpado por la maldad, ni tampoco manejado, ni manchado por el pecado. ¿Okay? Veamos Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Voy muy rápido. Santiago capítulo 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. ¿Ven? Ni Él tienta a nadie. El 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su naturaleza carnal pecaminosa, ¿okay?, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Okay? Otro pasaje que podemos ver es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que todo eso es pecado. Todo eso es pecado. El deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que no proviene, la maldad, el pecado no proviene de Dios. ¿Ok? Entonces, vayamos otra vez ahí a la confesión, como estábamos leyendo al principio, al párrafo 5.5, en la primera parte del punto 15, dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones, para disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante, para que se apoyen en Él y para hacerlos más vigilantes contra las futuras ocasiones de pecado y para otros fines justos y santos. ¿Okay? Veamos un momento, pero antes de entrar a la palabra en este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta en ese punto que acabamos de leer? ¿O algún comentario? ¿No? Ok, vamos a ver Segunda de Crónicas, o segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 25 y 26. A ver, ¿quieren leer? A ver, Isabel va a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 32, 25 y 26. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino a la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Fíjense ustedes que aquí nosotros tenemos un caso muy propicio, ¿verdad?, para esto que estamos estudiando, ¿verdad? Dice que Ezequías era un rey, ¿ok? Y Dios lo había bendecido. Inclusive, si leemos todo ese capítulo 32
vemos cuando Ezequías iba a ser atacado, él y el pueblo de Dios, ¿verdad? En ese momento iban a ser atacados y el Señor los libró a ellos milagrosamente. Y el Señor lo bendijo, ¿verdad? A él grandemente. Quiero hacer un resumen rápido. Pero aquí donde estaba leyendo la hermana Isabel, dice que a pesar de haber sido bendecido, y eso pasa en la vida de nosotros, ¿verdad? Dios nos bendice, pero a veces nuestros corazones se enorgullecen. Hay que tener cuidado, todos tenemos que pelear con eso, con el orgullo, tener mucho cuidado con eso porque eso nos destruye, eso nos aleja de Dios. Entonces, dice que él no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Quién se lo había hecho? Dios, ¿no? Dios, sino que se enalteció su corazón. ¿Qué significa que se enalteció? Se engrandeció, se enorgulleció. Es correcto. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Fíjense ustedes que por uno pagan todos. Mucha gente se hace la pregunta, pero bueno, si yo no tuve la culpa, ¿por qué estoy aquí en este pecado? ¿Y por qué la enfermedad? Por todo. Porque cuando nosotros, la cabeza federal, ¿verdad? Que es Adán y Eva, ¿verdad? Ellos pecaron, dice la palabra, que se introdujo el pecado en el mundo. Y entonces, como se introdujo el pecado en el mundo, la enfermedad, la muerte y todo eso, vino a contaminarnos a todos. Toda persona que nace, quiera o no, nace en pecado. Nace en pecado. Y le voy a, claro, y le voy a decir algo más. Nace en pecado y bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice, ¿verdad? Estamos bajo la ira de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apartar esa ira cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos la fe en Cristo? Es que hacemos las paces con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiera o no, nacemos en ese pecado. ¿Ok? Y la ira de Dios, a veces, bueno, no quiero meterme en ese punto porque me voy a desviar, pero lo que sí quisiera decir que no es como la ira del hombre. La ira del hombre es injusta. La ira de Dios es justa. ¿Ok? Es paciente, es justa. Entonces, pero volviendo aquí al tema de lo que estamos hablando de la providencia, fíjense que en el versículo 26 del capítulo 32 del libro de Segundo de Crónicas dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Mira lo que hizo. Él se humilló. Él, y no solamente él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Ok? No vino la ira del Señor en los días. O sea, ellos se arrepintieron y bueno, el Señor los perdonó. ¿Ok? Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 32, 31, nos dice, un poquito más abajo, mas en lo referente a los mensajeros, ya Dios había bendecido a Ezequías grandemente, si seguimos leyendo todo ese capítulo. Y entonces dice que, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó ¿para qué? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y ahí podemos ver cómo Dios nos prueba, hermanos, para ver, como dice la confesión, a veces nos deja estar en pecados por un tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de la corrupción, de lo dañino, y estoy hablando en un contexto de sus hijos, de sus elegidos, porque dice de los elegidos, y nosotros veamos el poder del pecado, la corrupción, nos deja un tiempo ahí,
¿verdad? Entonces nos prueba para probarnos y nosotros nos demos cuenta lo horrible que es estar allí. Y entonces, ya después que nosotros pasamos, fíjense que yo siempre digo algo, cuando nosotros, mientras más nos acercamos al Señor, menos pecamos, ¿verdad? Mientras más caída nosotros hemos tenido, no es que no vaya a pecar, no es decir, wow, ya el pastor dijo que no pecamos, no. Nos duele más pecar, mientras más cerca estamos del Señor. Entonces vamos al otro versículo bíblico que está apoyando, segunda de Samuel, el segundo Samuel, adelante hermana Nuri. Capítulo 24, versículo 1, y ahí pues nos ubicamos ahora, es con David, el rey David. ¿Qué dice la situación que le estaba pasando aquí? De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos y dijo: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Uh-huh. Y fíjense ustedes aquí qué es lo que sucede. Hacer un censo no parece nada malo, ¿verdad? No está mal hacer un censo. Pero, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver, como pasó en Números, capítulo 1, no lo voy a llevar ahí porque nos vamos a alargar mucho, pero después usted lo puede, si lo anota o queda grabado, usted lo puede revisar en su casa. Pero en Números, capítulo 1, versículos 1 y 2, después vamos al mismo libro de Números, capítulo 4, versículo 1 y 2, después vamos al 26, versículos del 1 al 4, ¿verdad? Y si nosotros leemos todo esto, pues esto son citas bíblicas que nos podemos dar cuenta, como dice que Jehová mandó, y fíjese lo tremendo, dice, y Jehová mandó, si usted lee todos esos versículos, estoy hablando de Números, capítulo 24, ¿verdad? Perdón, Números capítulo 1, si usted lee todo eso y después capítulo 4, todo lo que yo he dicho, dice siempre que Jehová mandó, y entonces vemos que Jehová lo manda, o sea que era una orden, hermanos, directa de Dios, pero fue nada más ahí en esa ocasión. Pero en esta ocasión que acaba de leer Nuri, no fue así. ¿Okay? Dios no había mandado que David hiciera un censo, sino que ese acto de censar en ese momento podría indicar una falta de confianza por parte de David o incluso también, hermanos, un deseo de obtener el control de la providencia de Dios. De esa manera, haciendo de contando sus aparentes recursos. ¿Ok? Ustedes saben que el Señor no necesita mucho para dar la victoria en cualquier caso de la vida. Él lo que necesita es que nosotros confiemos en Él, porque Él puede salvar, como dice la palabra, con mucho o con poco. Con muchos o con pocos. Entonces en ese momento David pues desconfió. No fue que es el Señor. Y fíjese si usted lee Números, se da cuenta que mandó Jehová que contara. Entonces en la obediencia hay una bendición. Pero allí ya el corazón de David estaba desconfiando. Hermano, iba a decir algo usted. No, que incluso el Señor solo puede hacerlo. Inclusive Él solo lo puede hacer, por supuesto. Pero por su misericordia nos hace partícipes. Es igual que como nosotros predicamos el Evangelio, ¿verdad? Somos partícipes con Dios, somos colaboradores de Dios, instrumentos de Dios. Eso sería parte del proceso del fuego. Parte del proceso del fuego hacia nosotros. ¿En qué sentido? El proceso de las pruebas que nos tocan. Ajá. Y que tenemos que ser partícipes de él para poder llegar ahí. Sí, lo que estábamos predicando, colaboradores de Dios, sí. Ok, vamos un momento, hermanos, a 2 de Corintios, uno más en ese punto. 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. ¿Qué dice? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gáname, gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué podemos ver nosotros ahí? Las revelaciones, que ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo eso, ¿verdad? El apóstol Pablo había, hermanos, recibido por parte de Dios revelaciones. Y esas revelaciones lo podían haber llevado a él al orgullo. Así que Dios lo humilló. Dios humilló a Pablo y el aguijón, bueno, hay teólogos no se ponen de acuerdo, pero pudo haber sido una enfermedad, ¿verdad? Que él tenía, y Dios permitió que Satanás lo afligiera para que él no se enalteciera por causa de esas revelaciones, ¿okay? Lo atormentara. Y si seguimos leyendo, podemos ver que Pablo ora y le pide al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Okay? Entonces, eso es un ejemplo que a veces nosotros estamos enfermos de algo, ¿verdad? Y oramos al Señor y el Señor no nos sana, y podemos ver. Y Él tiene sus razones, ¿verdad? O estamos haciendo algo que a nosotros no nos agrada, hablando de trabajo, ¿no? O algo, y el Señor nos tiene ahí porque Dios sabe, está trabajando con nuestro carácter. Nosotros hemos dicho muchas veces que el fin de todo no es que Dios te haga millonario, es que tú te parezcas más a Cristo. Tú y yo nos parezcamos más al Señor, nuestro carácter sea moldeado a la imagen del Señor. Entonces, el Dios está trabajando en eso. Si lo hizo en el apóstol, imagínate, no lo va a hacer en nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos ahí al último párrafo. El último párrafo de del 5.5, ¿verdad? En el punto 16. Dice, de modo que todo lo que ocurre, estoy hablando de la confesión. Ay, mis hermanos, perdón que si le pueden pasar allá al pastor, la familia. Disculpen que se me escapó. Dice, estamos en el párrafo 5.5, sí. Dice, de modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, por el designio de Dios, para su gloria y para el bien de ellos. Hermanos, y ahí hay una sola cita bíblica, pero muy poderosa. Hay más, podemos buscar más, de verdad, pero por la cuestión de tiempo no vamos a poder hacer eso. Pero ahí hay una cita bíblica muy poderosa que está en la confesión, pero la vamos a desarrollar un poco más. Así que abra su Biblia en Romanos capítulo 8. Vaya allí y vaya al 28. Hermano, lea. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así es. Fíjense, hermanos, que aquí el apóstol no dice, espero que todo salga bien al final. ¿Dice eso? No. O dice, creo que las cosas van a salir bien de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Dice eso? No. No dice eso. Más bien dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y pongan mucha atención aquí en este punto. Pablo escribe con tal seguridad apostólica, hermanos, que podemos sacar de este versículo gran confianza y consuelo. Porque él dice, y sabemos,
O sea, lo sabemos como hijos de Dios, como elegidos de Dios. Y sabemos que Dios hace todas las cosas. Y eso es providencia. ¿Ok? Conforme a su voluntad o a su decreto, ¿verdad? Inmediatamente de esa declaración, quédese allí, como le dije en el capítulo 8 en la palabra. Después de esa declaración, el apóstol avanza diciendo en Romanos capítulo 8, versículos 29 al 31, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y mire lo que dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces pregunto, ¿cuál será nuestra respuesta a la soberanía de Dios, hermanos, y a la realidad de que Él está trabajando un propósito divino en este mundo y en nuestras vidas? ¿Cuál será nuestra respuesta? Hermanos, el mundo inconverso detesta, aborrece, rechaza esta verdad. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde de esta forma. Vaya ahí mismo donde está, Romanos 8, 31 al 37. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y concluye diciendo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué hermosa verdad. Cuando usted sienta temor, inseguridad, hermano, lea todo ese capítulo 8. Y usted va a sentir una seguridad en Dios. Uno de los dichos, y ya estoy terminando con esto, uno de los dichos de la iglesia primitiva resume la esencia de la revelación de Dios a su pueblo, y es este. Deus pro nobis. Eso es en latín. Deus pro nobis, que significa Dios con nosotros. Dios, hermano, está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que Pablo dice en estos versículos que acabamos de leer es que no importa lo que nosotros tengamos que soportar en este mundo como cristianos. Nada tiene el poder de romper la relación que nosotros tenemos con la divina providencia, nuestro Dios amante, soberano. Nada ni nadie. Estamos en sus manos para siempre. Gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, fortaleza a nuestro camino, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tanto amor y tanta misericordia.
Te pedimos, Señor, que continúe fortaleciéndonos a todos para confiar en ti, aun cuando no entendamos lo que está sucediendo. Pero lo hermoso y lo grande es que estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de verdad que se nos fue el tiempo. ¿Alguien tiene algún comentario?